En mi comentario del día 8 de julio del 2024 me referiré a la manipulación que el narcopresidente hace para justificar como benéfica la reforma al Poder Judicial de la Federación para que sean nombrados los ministros de la Corte, los magistrados y jueces por el voto popular, y para poder convencer al pueblo de México expresa que el pueblo ya quiere esas reformas porque ya está participando en la vida pública y que es necesario hacerlas por la corrupción, aunque ello enoja a ese grupo diciendo que quién los va a apoyar si van a quitar a los ministros, magistrados y jueces. ¿Quién podrá salvarlo? Imitando al Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, por ejemplo. Y todas esas expresiones del narcopresidente en su circo son para encubrir que la verdadera intención es la instalación de un sistema comunista. ¿Por qué? Porque desde que inició el desgobierno hay una manifiesta ausencia de separación de poderes, porque el narcopresidente, por venganza, quiere desaparecer el contrapeso, que es la Suprema Corte, y que le ha echado abajo sus reformas inconstitucionales. Ello lo ha frenado para imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Por otro lado, el poder se concentra en él solo. Su voluntad es la expresión de la ley. Hay arbitrariedades en todo el entorno nacional. Hay una represión para disciplinar a la sociedad. Impone un sistema para combatir la delincuencia de abrazos y no balazos, o sea, el de atacar las causas y no actuar con el monopolio que le concede la ley para perseguir y castigar la delincuencia en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal. Tiene el monopolio también y la censura de la libertad de expresión. Es un gobernante que ha estado en contra de los intereses del pueblo de México. Ha hecho obras, sí, pero para poder alentar su ego narcisista, como son las obras ya conocidas que sobrepasan 3 veces el valor de lo presupuestado. Dos Bocas, que no produce una gota más que de agua. El Tren Maya, que resultó un tren ecocida, que acabó con los mantos freáticos, con 10 millones de árboles talados y que no sirve más que para pavonearse el narcopresidente, como su tren transoceánico, que dice que va a ser mejor que de Panamá y no sé qué tantas estupideces. Es decir, que lo que el narcopresidente encubre no es beneficiar al pueblo con una administración de justicia que sea impartida por jueces probos honrados, sino que lo que desea es cristalizar su cuarta transformación, que es una dictadura, para que sea practicada por la corcholata y se pueda imponer un maximato. Esa es la verdadera vocación del narcopresidente, ser enemigo del pueblo de México, como se acredita con este discurso manipulador que realmente encubre sus verdaderas intenciones, no de defender al pueblo de México, no de darle una justicia pronta, expedita, sino de manipular al pueblo para que se termine con la independencia y autonomía
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así. Quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces? ¿Y mis magistrados? ¿Y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? Bueno, el narcopresidente es un farsante, es un manipulador de la conciencia de los que todavía le creen que es de buena fe y los ha convencido no porque realice actos de desprendimiento para acabar con la pobreza y acabar con la delincuencia, sino porque reciben apoyo, miserias diría yo. Pero la realidad es que la administración de justicia ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones. Y la administración del narcopresidente se ha distinguido porque ha querido imponer su santa voluntad, su abuso de autoridad para imponer su cuarta transformación y no ha tenido empacho en que el Congreso de la Unión, a modo que tienen mayoría de Morena, le apruebe reformas a la Constitución que van en contra precisamente de la misma, como son la reforma a la ley de energía, como son el quitarle la autonomía al Instituto Nacional Electoral, a la Suprema Corte ahora con sus reformas, porque la vocación del narcopresidente es la de crear un sistema socialista en donde se termine la propiedad privada y se imponga un sistema autoritario, un sistema autocrático, en donde el poder se ejerza por un solo individuo y todo para enaltecer el ego narcisista del narcopresidente. Esa es la verdadera intención del narcopresidente. Sin embargo, existen no solamente personas que reciben apoyo del narcopresidente, que lo están apoyando en esta manipulación, sino también gentes letradas, se supone que son abogados conocedores del derecho, que han caído en los engaños del narcopresidente, quizás de buena fe, como es el caso de un abogado de nombre Chuy, quien dice ser maestro de la escuela de Derecho, y en donde a grosso modo manifiesta que está de acuerdo en las reformas al Poder Judicial para que sean por voto popular las elecciones de los funcionarios, que porque la soberanía nacional reside en el pueblo y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Eso es por un lado. Y por el otro, que porque en la Constitución de 1857 se instauró la designación de ministros de la Corte por el voto popular y que en esa ocasión recayó en personajes ilustres, brillantes, como son Lerdo de Tejada, Ignacio Ramírez el Nigromante y Benito Juárez.
Seguramente el señor no ha leído que Benito Juárez es un traidor a la patria, pues vendió a los norteamericanos el istmo de Tehuantepec en el Tratado de McLean Ocampo, que afortunadamente nunca se llevó a cabo. Además, quiso entregar el ejército mexicano al mando de un general yanqui de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por el hecho de que hayan participado esos personajes como ministros por elección popular, no significa que ahora dé el resultado debido, porque se trata de regresar hacia el pasado. No se trata de evolucionar, la ley evoluciona y se da para beneficiar a la sociedad actual, no a los que estuvieron antes. Y el otro argumento es que hay jueces que son neoliberales y que dan fallos a favor de los ricos y que no a favor de los pobres. Y eso es un verdadero disparate, puesto que la ley es la norma no arbitraria ni caprichosa para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas. Es decir, que en el caso que expone, que hay jueces que dan fallos a favor de neoliberales, ello va en contra de la prohibición discriminatoria que establece el artículo 1 de la Constitución, que no podrá existir discriminación por origen étnico, nacional, de condición social, etcétera y etcétera. Y el último punto que señala como defensa al narcopresidente, que como la política actual está influida o imbuye sobre los órganos de justicia, pues que debe hacerse el cambio correspondiente para que la justicia no sea impartida por neoliberales, que deben de beneficiar exclusivamente al pueblo. Y pues se trata ni más ni menos que una defensa pues totalmente sin argumentos jurídicos y además de manera parcial, porque está defendiendo al narcopresidente, pero no está defendiendo al pueblo de México, que lo que se requiere es que se respete el sistema político mexicano, que establece el artículo 40 de ser una república democrática, representativa, laica y popular, porque ello es lo que da certeza y seguridad jurídica de que los poderes de la Unión, que señala el artículo 49 de la Constitución Federal, sean autónomos e independientes, no a modo como lo pretende el narcopresidente para crear su sistema o régimen autocrático comunista. Y para estar en contexto me permito exhibir la defensa que hace el maestro universitario así. Les voy a dar 3 argumentos por los cuales se justifica que la elección de los ministros de la Suprema Corte sea por voto popular. El primer argumento es un argumento que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es el artículo 39, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. Todo poder público dimana del pueblo. No tengo que repetirlo otra vez, pero lo voy a hacer. Todo poder público dimana del pueblo. Estamos hablando del Poder Judicial. Por supuesto que es necesario y es hasta obligado que tanto el presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo
diputados y senadores como integrantes del Poder Legislativo y también ministros, jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial sean emanados, sean nombrados por el pueblo, y en ese sentido se justifica constitucionalmente el nombramiento de los jueces por voto popular, que sea... Eso es totalmente aberrante, porque no sabe interpretar el artículo 39 de la Constitución Federal. Ciertamente la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Esa es la soberanía, pero la soberanía se ejerce por medio de los poderes de la Unión. Es decir, nuestro sistema político mexicano, que está señalado en el artículo 40, remite al artículo 49, que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Esto es que si la autonomía y la independencia de los poderes de la Unión deben de ser motivo precisamente de no intromisión de ninguna autoridad o ninguno de los otros dos poderes, menos tiene que ser su intromisión de nombrarlos por voto popular, porque ello va en contra de nuestro sistema republicano y democrático. Si se impone en un sistema comunista o socialista, como se le quiera llamar, o autocrático, bueno, pues aparentemente se trata de que el pueblo ejerce su soberanía para intromisiones en la autonomía y en la independencia del poder judicial, que es una característica de un sistema autocrático, o sea, el de la ausencia de división de poderes, el del ejercicio del poder en una sola persona, en las arbitrariedades, en el monopolio y la censura de la libertad de expresión, y además en la aplicación o intromisión de acciones de parte del gobierno de carácter autoritario para la sociedad. En ese contexto, pues sí, es lo que estás haciendo, o la interpretación del maestro Chuy, es de que como el pueblo tiene la soberanía, pues sí puede intervenir en la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ello es un error, porque eso va en contra de la certeza jurídica. Pues si, vuelvo a repetir, si el artículo 49 señala que el supremo poder de la Federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, y cada poder autónomo e independiente, pues no puede hacerse la designación por medio de voto popular, porque además las designaciones, de acuerdo a nuestra legislación vigente en los términos del artículo 89 de la misma ley federal, los nombramientos de ministros se hacen de una terna que manda el Ejecutivo al Senado, y si el Senado no lo autoriza, el presidente puede nombrar al ministro, y eso es totalmente legal, porque está respetando la autonomía y la independencia de los poderes. De la forma en que quieren cambiar a los funcionarios del Poder Judicial Federal, es una intromisión a la soberanía y a la independencia, autonomía. Y la realidad es que
quieren desaparecer de un solo plumazo la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto de los poderes. Y sin embargo el maestro insiste que sí es conveniente que se haga elección por voto popular, que porque en otro ejemplo que pone, un juez neoliberal dio una resolución a favor de la Comisión Federal de Electricidad en perjuicio del pueblo. Pero pues ello es desacertado, porque la ley tiene carácter general y obligatorio, no es para aplicación exclusiva de una persona o grupo de personas, por capricho del gobernante en turno. Pero sigue su defensa al narcopresidente así. Hacia la gente, porque la gente, dice el artículo, el poder dimana del pueblo de México. Entonces, está obligado, ni siquiera es una cuestión opcional. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que esto ya lo vivimos en la historia de México. Esto sucedió con este mismo razonamiento, se estableció en la Constitución de 1857 la elección de los ministros de la Suprema Corte de aquel entonces por el voto popular indirecto. Quiero decirles que esto sucedió. ¿Y cuál fue el resultado de ese experimento social? Pues fue un experimento muy exitoso. Se nombraron a los ministros más brillantes que probablemente hayan existido en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por ejemplo, al famoso Ignacio Ramírez, el nigromante, a Sebastián Lerdo de Tejada, y adivina a quién más, al gran Benito Juárez. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia, a nuestro gran héroe Benito Juárez también fue elegido por voto popular indirecto. Entonces, ya lo vivimos en la historia, fue una experiencia muy exitosa, y ustedes me dirán, bueno, si fue tan exitosa, ¿por qué la quitaron? ¿Quién la quitó? Pues la quitó más adelante Porfirio Díaz, que ya sabemos que si era un dictador declarado y no le convenía tener jueces nombrados por voto popular que dependieran ya no de él, sino de la gente. En ese sentido es otro argumento muy importante en la historia de México, que justifica la elección de los ministros y jueces federales por el voto popular. Bueno, ese es otro argumento fallido en mi concepto, porque la ley evoluciona. Él está sosteniendo éxitos de la justicia del año del caldo. La sociedad actual pues es dinámica, son diferentes los problemas, y además lo que se requiere es la certeza y respeto al orden jurídico que ha subvertido el narcopresidente. Es decir, no estamos hablando de un gobierno en donde se respeta el orden constitucional. Por el contrario, el narcopresidente, desde el momento en que no combate a la delincuencia organizada y les dedicó su política de abrazos y no balazos, significa que se está violando el orden constitucional, que no existe Estado de Derecho. Y por otro lado, el narcopresidente también viola la libertad de expresión. El caso reciente es el de la señora Casar, Loret de Mola, Broso y Latinus, a quien ha estado hostigando y dio instrucciones que se investigara por la UIF, que preside Pablo Gómez, como una venganza política a la señora Casar, porque ella publicó un libro, Los puntos sobre la CIA, que desnuda al narcopresidente en sus corruptelas. Y en el caso de Loret y Broso y Latino, pues es fama pública que le han descubierto el nepotismo que practica el narcopresidente con sus hijos y otro tipo de corruptelas. Quiere decir en consecuencia que se trata simplemente
de imponer que los nombramientos de los ministros sean por voto popular como una venganza política. Y sigue así. Les voy a dar un tercer argumento. Un tercer argumento es que a ese nivel de jueces, y como representan un poder del Estado, a ese nivel se toca la política con el derecho. No es una función meramente técnica, tiene que ver con la política. Tiene que ver, por ejemplo, con el sistema, el régimen que tenemos, democrático, tiene que ver con el tipo de desarrollo económico que lleva el país. Es un punto donde el derecho y la política se tocan, entonces están tomando decisiones políticas a ese nivel. Les voy a poner un ejemplo. Si un juez con formación neoliberal se le presenta un caso en donde tiene que resolver entre los beneficios de una corporación, de una gran empresa extranjera, o bien del pueblo de México, un juez con formación neoliberal va a decidir en favor de la empresa extranjera. Si en cambio es un juez electo por voto popular que representa al pueblo de México y como dice el artículo 39 se instituye para el beneficio del pueblo, en esa misma controversia él va a resolver a favor de los intereses del pueblo de México. Bueno, ese es un argumento totalmente arbitrario, discriminatorio, porque la ley tiene carácter general y obligatorio. Y en los términos del artículo 17, toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia de manera pronta y expedita, de manera imparcial, por jueces probos y honrados. Y el maestro, pues, está totalmente usando un criterio muy subjetivo que no tiene sustento en la ley, porque supone que la política actual es la de favorecer al pueblo sabio, que es una posición populista y demagógica de parte del narcopresidente. Y él quiere llevar ese populismo a la corte y la justifica diciendo que como hubo una resolución, según su ejemplo, de un juez neoliberal a favor de unos conservadores y en perjuicio del pueblo, que por eso se justifica. Eso no es ningún argumento válido o que tenga sustento jurídico, porque viola precisamente el artículo 17. Aquí quiero concluir mi comentario manifestando que las reformas a la Constitución para el nombramiento de los jueces, magistrados y ministros sean por voto popular es por una venganza política del narcopresidente y además para poder imponer su sistema comunista y quitarle la autonomía e independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Pues no existe otro argumento sólido para que de un plumazo quieran desaparecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, porque ello está establecido en el artículo 49 de la Constitución Federal. Y por otro lado, lo que pretende hacer López para acabar con la autonomía e independencia del Poder Judicial es para manipular ese poder. Y realmente el maestro Chuy, que está defendiendo al narcotraficante, se olvida de analizar que el problema de la corrupción y de la falta de una justicia pronta y expedita impartida por jueces probos y honrados se debe a que no hay un Estado de derecho. Si, por ejemplo, un ciudadano va al Ministerio Público o va ante un juez o ante un ministro de la Corte a pedir justicia, esta se la niegan o en muchas ocasiones se le da, pero
pero después de 1 año o 2 años después de que el denunciante se murió, pues ello significa que el problema de una administración de justicia, como la señala el artículo 17, se debe a que no existe certeza jurídica de que la norma se cumpla, porque no existe la ejemplaridad del gobernante en turno para hacer valer esos derechos subjetivos, porque ese es el verdadero problema de la falta de una justicia pronta, expedita, imparcial, además aplicada por jueces probos y honrados. No es cuestión de que los nombramientos se hagan por voto popular para que sea el pueblo el que los elija. No, porque eso es violar la esencia relativa a la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. En realidad, el narcopresidente está dejando de un lado el respeto a la Constitución. Él es un ejemplo vivo de que no respeta la Constitución. ¿Y qué ha pasado? Pues hay un estado sin ley en donde la delincuencia pues ha hecho su agosto en el país. Es más, le dedicó su política de abrazos y no balazos para dejarlos impunes. En consecuencia, el problema de la corrupción, supuestamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se va a resolver con nombrar a los funcionarios por el voto popular, no, se va a hacer en caso de que el narcopresidente cumpla con el artículo 89 de la Constitución Federal, que señala que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia. Lo que ha pasado en este desgobierno es que el señor no tiene calidad moral, recibió dinero del narcotráfico, del cartel de Sinaloa y de los Zetas, ha actuado de manera arbitraria, queriendo quitar la autonomía e independencia no solamente de la Suprema Corte, del Instituto Nacional Electoral, del INAI, ya desapareció fideicomisos, se quedó con el dinero, quiere quedarse con el dinero de los 13 fideicomisos de la Suprema Corte que ascienden a más de 40,000 pesos, se robó los ahorros de las Afores, más de 60,000 millones de pesos. Es un individuo que ya no tiene de dónde sacar dinero porque endeudó al país con más de 7 billones de pesos. Ya tenemos una deuda superior a la del Fobaproa, en donde los recién nacidos y adultos y jóvenes y demás tenemos una deuda a pagar de más de 127,000 pesos, de la cual no somos responsables. Yo le recomendaría al abogado que tuviéramos un debate en donde de frente pudiéramos argumentar la posición de cada uno. En mi concepto, el maestro Chuy, pues más bien es parcial. Está actuando en defender al narcopresidente, pero no al pueblo de México. Porque si realmente tuviera imparcialidad, pues se referiría a que el gobierno ha sido un fracaso, no ha servido para nada. Es un narcoestado, es un gobierno fallido, es un estado en donde no existe el Estado de Derecho, en donde avasalló todos los poderes de la Unión, a excepción de la Corte, que es la que por venganza quiere desaparecer. Esa es la realidad. Y yo invito al maestro, si gusta, por YouTube, de manera pública podemos debatir y demostrarle que lo que requiere la justicia para que sea pronta, expedita, imparcial y sin corruptela es que se aplique
sanciones a los funcionarios que no la cumplen. Así lo señalan las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas, además de lo que establece el artículo 108, 109 y 110 de la Constitución Federal relativo a los juicios políticos, a que todo funcionario puede ser procesado, el presidente, por violaciones graves a la Constitución, por traición a la patria, por delitos electorales, etcétera, por peculado, por coalición de servidores públicos, y además que los funcionarios están sujetos a la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos, tanto federal como local, además de que deben de responder de los delitos de corrupción y los que más resulten en los términos de los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, en donde el Ministerio Público debe intervenir para investigar y perseguir. Y finalmente, que el artículo 79 de la misma Constitución Federal señala un órgano fiscalizador que es el que debe auditar a las dependencias, y de ahí, de esa investigación, sobre todo al presidente de la República, que ha dispuesto de dinero para regalarlo a Cuba, a Salvador, a Venezuela, a Nicaragua. Si existe un enriquecimiento inexplicable de la Corte o del mismo presidente, pues que sea el órgano fiscalizador quien investigue, y que sean las autoridades de la Fiscalía General de la República quienes integren la carpeta de investigador. Esa es la verdadera solución, no la que sostiene el narcopresidente ni la que defiende el maestro especialista, porque es hacerle el juego al narcotraficante. El talón de Aquiles, pues, de no aplicación de la justicia y de las corrupciones es no sancionar a los encargados de impartir la justicia, como lo señalan las disposiciones legales ya señaladas. Pues lo que el narcopresidente desea es quitarles la autonomía y la independencia para imponer un sistema comunista con fachada de 4T. De manera que espero que el maestro se ponga en contacto y hagamos un debate público. Muchas gracias.